Pasan las horas y aumenta la preocupación entre los ciudadanos por el cambio que quiere hacer el gobierno nacional al contrato laboral, al régimen laboral, también al régimen pensional. Y vamos a seguir poniéndole la lupa a este tema. Mauricio Olivera fue presidente de Colpensiones y hoy por hoy es director de Econometría Consultores, analista en todos estos temas de seguridad social. Bienvenido. Exactamente, Juan Diego, muchas gracias y un saludo a las personas que están viendo. Empecemos hablando del panorama que hoy pinta el gobierno, que es este, ¿cierto? De acuerdo, son 23 millones de trabajadores en este momento, de los cuales la mayoría está en el mercado informal. Cerca de 14.500.000 personas están en la informalidad. ¿Quiere decir eso en el rebusque? La definición de informalidad en el mercado laboral es básicamente todas aquellas personas que en este momento están trabajando pero que no están cotizando para su vejez, que quiere decir que no van a tener una pensión. Por eso el gobierno ha comenzado a destapar algunas de las cartas de la llamada reforma laboral y habla de cambiar la ley laboral, el modo de contratación, ponerlo por horas. ¿Eso tiene lógica? Tiene sentido, digamos, tiene sentido no por la legislación, sino por la realidad laboral. Y es un tema que es complejo, que es polémico, pero que es necesario discutir porque lleva mucho tiempo pasando, digamos. Esto es una realidad ahora, pero cojamos ejemplos del pasado. Vamos al sector rural. En el sector rural los trabajadores no están de 8 a 6 trabajando con un empleador que les cotiza. Trabajan por horas, trabajan por día, trabajan a destajo. Como la legislación laboral no se ha adaptado a esa realidad, lo que está pasando es que todos los campesinos están por fuera del mercado laboral formal y casi ninguno se pensiona. La cobertura pensional en el mercado rural es muy baja, no puede llegar ni al 10% por esa realidad y la legislación que no se adapta a esa realidad. Poniéndolo en términos prácticos, yo puse este ejemplo. Usted me dirá si está bien o mal. Hoy por hoy el salario mínimo son 877.803 pesos. Sacando el promedio de horas por semana, que son 48 según la ley actual, daría un promedio de 219.250 pesos. El día, 43.800 pesos. Es decir, a alguien que trabajara por horas y se ganara el salario mínimo mensual, terminaría facturándosele 4.567 pesos por hora. Exactamente. ¿Así se liquidaría? No es que terminaría facturándosele, ya se hace. Es decir, hay muchas personas en este momento, dada la realidad laboral, que trabajan por días o que trabajan por horas y se les paga eso. Lo que pasa es que como no está en la legislación, se le paga lo que dice el contrato, pero no se le paga la seguridad social, no se le paga pensiones, no se le paga salud y terminan completamente desprotegidos por la seguridad social. Si gana 2 salarios mínimos mensuales, serían 10.000 pesos la hora, 3, 15.000 y así sucesivamente. Claro, lo importante de esto, creo yo, es que tenemos que cubrir a la sociedad colombiana y el Estado colombiano tienen que cubrir a todos los trabajadores, no solo a los que trabajan de 8 a 6, porque la realidad laboral es cambiante. Doctor Olivera, pero pongámoslo en términos prácticos. Si usted es empleador y tiene la opción de pagarle a su trabajador por horas en lugar de pagarle mensualmente, ¿usted qué preferiría? Claro, lo que pasa es que ese es un tema diferente. Obviamente la legislación laboral tiene que ser muy bien vigilada para que a quien trabaja todo el mes tenga la cobertura del mes y quien trabaja por horas tenga la cobertura por horas. No quiere decir que se esté buscando dar un incentivo al empleador, al empresario, para que si contrataba por mes, ahora contrate por horas. Es diferente. Pero es que ya hay una realidad en que personas que trabajan por horas, que trabajan por días. Un ejemplo sencillo, las empleadas domésticas. Para poner un ejemplo muy sencillo, hay cerca de 1 millón de empleadas domésticas en este país que van un día a una casa, otro día van a la otra y otro día van a la otra. La legislación laboral obligaba a que si van el lunes a su casa, van 4 días al mes, usted le cotizara todo el mes. ¿Cierto? Usted decía, ¿por qué le cotizo yo todo el mes? ¿Y por qué no el dueño de la casa la que va el martes? O el del miércoles o el del jueves.
Y para eso se necesita hacer toda una reforma, ¿no se puede hacer un cambio de la ley básico? No, claro, de eso se trata. Yo supongo que lo que el gobierno quisiera es reformar la ley laboral para poder dar esa flexibilidad y, como dije antes, acercar la legislación a esa realidad laboral. Obviamente, lo ideal sería que la realidad laboral cambiara, que todos tuviésemos un trabajo de 8 a 6 formal con prestaciones, pero el problema es la función de producción. Las formas de contratación y de trabajo ahora son diferentes. Voy a poner otro ejemplo de una discusión que todavía está en Colombia. Uber. Uber es la empresa más grande de taxis o de carros en el mundo. De transporte. En el mundo, pero no tiene un solo carro y mucho menos un empleado. Quiere decir que ahí no hay una relación laboral exactamente. Pero no es solo Uber. Un conductor de taxi, un taxista, tampoco tiene una relación laboral con el dueño del carro, tiene una relación comercial. Fíjese usted que en esa relación comercial el ingreso es volátil. Pero no hay un salario fijo mensual. Entiendo. Es inevitable sospechar que el gobierno quiera hacer esto y reformar la ley laboral y que quien termine ganando al final sea el empresario, claro, el empleador. Hay una sospecha muy entendible y razonable. Claro, por eso digo, es diferente el control que se haga a los tipos de contratos a tener una legislación muy rígida que deja mucha gente por fuera, deja muchísima gente por fuera. Entonces, por una buena intención, lo que terminamos es teniendo casi más de la mitad de los trabajadores en una situación en que no están construyendo su vejez, su futuro, y van a ser pobres cuando sean adultos mayores. Claro, toquemos el otro tema, claro, directamente relacionado, el régimen pensional, que hoy por hoy nos rige. Tenemos uno de régimen de prima media o el público y un fondo de ahorro individual, que es el de Asofondos y el de los fondos privados. ¿Estamos realmente, como dice el gobierno, enfrentando una posible bomba social? Claro que sí, hay una bomba social que es muy diferente, y esto es importante que se entienda muy bien. A veces se habla de una bomba pensional que se relaciona con lo financiero. No hay una bomba social financiera, es decir, el sistema pensional no está a punto de quebrar, pero sí hay una bomba social. ¿Cuál es la razón? Los datos que vimos al principio, la informalidad. La bomba social es que el 63% de los trabajadores no están en el sistema pensional, no están construyendo su futuro, no están construyendo su pensión y van a llegar a la pobreza. Pero en el fondo sí es financiera. No necesariamente porque los recursos todavía alcanzan. Claro, pero todavía los recursos alcanzan. Es decir, para poner unas cifras agregadas, Brasil acaba de hacer una reforma pensional porque gastaba 12% del Producto Interno Bruto en pensiones. Colombia gasta el 3,5%. Entonces, hay un reto menos. Claro, pero ¿por qué gastamos menos? Nos presenta el argumento de que tiene precisamente que pagar muchísimas pensiones. Eso son, claro, lo que pasa es que, por eso decía yo, no es una bomba financiera, es una bomba social. ¿Por qué gastamos menos? Porque no hay pensionados. Porque hay muy pocos pensionados. El 25% de las personas que deberían tener pensión la tienen. Y el 30% de los trabajadores, como lo vimos ahorita, están cotizando. Entonces, muchas personas están por fuera del sistema. Socialmente es una bomba, porque al final, cuando lleguen a ser adultos mayores, es el Estado de todas maneras quien va a tener que encargarse. Tenemos a esta hora de la mañana participación de nuestros televidentes a través de las redes sociales, de Twitter. Claudio Guzmán dice: terminarán en el papel contratando por horas, pero exigiendo horario de oficina, como pasa con las prestaciones de servicios, hasta en contratos del Estado. Es un punto muy válido. Claro. Porque hoy, doctor Olivera, simplemente a modo de contexto para nuestros televidentes, precisamente muchas empresas se escudan en contratos de la modalidad de prestación de servicios para eludir pues el pago de la seguridad social de muchos de sus empleados. Imagínese si es por horas. Claro, el tema que dice la persona que acaba de escribir es un tema del Estado, que sí es un tema muy complejo. ¿Qué pasó con el Estado colombiano? En la crisis financiera de Colombia, cuando se cayó la economía colombiana en el año 99, salió una ley que no permite que los gastos de funcionamiento, es decir, que los gastos en salario del Estado crezcan. Pero el Estado siguió creciendo y la sociedad siguió creciendo. Como esa ley frenó esos gastos, lo que terminó haciendo el Estado es contratando por prestación de servicios. Y hay una desprotección laboral ahí. El mismo Estado fomenta eso.
No exactamente que lo fomente, porque yo creo que el Estado, como Estado pero el más Estado que debería gobierno, contratar con todas las de la ley, cumpliendo las mismas normas. Es necesario hacer esa pero reforma. Lo hace por prestación de servicios muchas veces. Muchas veces. Claro, por eso es necesaria esa reforma, es necesario llevarla al Congreso y reformar esa ley para que pueda haber la gente de planta adecuada en el Estado. Explíqueme cómo se habla de una reforma pensional si no va a tocar esto. Dice el gobierno que estos son inamovibles, lo dice la ministra del Trabajo. No se va a cambiar la edad, hoy por hoy 57 años para las mujeres, 62 para los hombres. No se va a tocar el número de semanas cotizadas, 1.300, ni los aportes que se hacen por parte tanto del empleador como del empleado. De acuerdo. Si eso no lo va a tocar la reforma pensional, entonces, ¿qué? Hay dos formas, esquemáticamente hablando, dos formas de hacer una reforma laboral. La primera es cambiar los parámetros, cambiar este parámetro, cambiar este parámetro, cambiar este parámetro y otro parámetro muy importante que es la tasa de reemplazo, el porcentaje de su salario que se convierte en pensión. Si usted cambia estos parámetros, está resolviendo un problema financiero. Si sube la edad, pues la persona va a durar menos tiempo con la pensión, le ahorra al régimen de pensiones. Si sube las semanas a cotizar, pues la persona va a ahorrar más, le está dando más recursos al sistema. Sí. Si sube la tasa, los aportes, también lo que está haciendo es resolviendo un problema financiero. Yo creo que el gobierno entendió que el problema ahora, hay un reto financiero, pero no es financiero, es de cobertura. Por eso toca pensar en otra forma de hacer la reforma, que es cambiar la estructura del sistema. Pero si al final el objetivo es pensionar a más gente, ¿cómo se va a pensionar si, por ejemplo, hoy 1.300 semanas equivale a tener que cotizar casi 57.000 horas durante el tiempo requerido, marcado por la ley, para pensionarse? Si yo trabajo 2 o 3 horas diarias, ¿cómo voy a completar las 57.000 que se necesitan cuando hoy ya por sí, con jornadas mucho más largas, es difícil? Claro. Ahí hay dos puntos importantes frente a los que usted dice, Juan Diego. Por un lado, 1.300 semanas convertidas en años son 25 años. En la mayoría de países del mundo, los sistemas pensionales obligan a las personas a cotizar más de 35 años, comparando internacionalmente. Ahora, las 57.000 horas, es decir, la idea no es que solo haya que el trabajador tenga 2 horas de trabajo, sino que tenga diferentes relaciones laborales con diferentes empleadores y que, como decía antes, digamos, hablando de las empleadas domésticas, pero pasa en muchos otros sectores, sobre todo con este tsunami tecnológico, tengan varios empleadores. Entonces, no es que solo trabaje 2 horas, sino que con varios empleadores, varias relaciones laborales, vaya acumulando su futuro, vaya construyendo su futuro laboralmente a través de relaciones laborales con varios proveedores. Es decir, hablando del ejemplo que creo que fue mal usado de los ingenieros de sistemas. Cuando uno contrata, en este momento en la empresa que yo trabajo tenemos contratados ingenieros de sistemas que están desarrollando productos para nosotros. ¿Los tienen contratados por horas o por...? Por producto, porque es que se trata de entregar un producto. Son contratos diferentes y se entrega por producto, pero con la legislación laboral adecuada. Es decir, pagando las prestaciones sociales. Y si hoy se puede hacer, ¿para qué cambiarlo? Porque no está en la legislación. El punto es que no está en la legislación. Por eso digo yo, hay una realidad laboral que no está en la legislación y que no obliga al empleador a cotizar por ese trabajo. Hay una percepción ciudadana sobre lo siguiente, con esto de la reforma pensional, que se pretende es tratar de evitar que la gente de los fondos privados migre o se vaya para el fondo público Colpensiones, y que la reforma iría al revés, obligar a los trabajadores a que permanezcan más en los fondos, sobre todo los que más aportan. Claro, claro. ¿Tiene lógica esa percepción ciudadana? Sí, tiene lógica. Tiene lógica básicamente por lo siguiente, porque una pensión de Colpensiones es más alta, mucho más alta en general, que una pensión de los fondos privados. Es decir, hay dos regímenes diferentes, la pensión en Colpensiones es más alta, entonces los fondos además son muy jóvenes, hasta ahora están empezando a pensionar. Ahora que están empezando a pensionar, la población colombiana se está dando cuenta que es mejor estar en Colpensiones y se van hacia allá. Entonces, obviamente, los fondos tienen un interés de tener a los trabajadores en los fondos privados. Pero yo creo que esa discusión distorsiona la discusión real que tenemos que tener.
no se trata de cerrar a Colpensiones, ni mucho menos. Pues yo estoy en contra de cerrar a Colpensiones. Creo que el Estado debe participar en el sistema pensional. Pero el tema grande que tenemos que buscar es la mayor cobertura posible, es decir, que todos los colombianos al final de su vida laboral, cuando sean adultos mayores, tengan una pensión, tengan un ingreso. ¿Quiénes están detrás de los fondos, de Asofondos? Los fondos privados en este momento son 4. De los 4, los 2 más grandes son Porvenir y Protección. Esos son los fondos más grandes que tienen el 80% de los recursos. ¿Y quiénes están detrás de eso? Los dueños, digamos, los capitales colombianos. Banqueros, financieros. Exactamente. Son los que están administrando eso y quieren que vayan más trabajadores allá y aporten para su pensión. De acuerdo. Pero ¿cómo? Si la verdad es que es difícil pensionarse por los fondos privados. Claro, por eso la discusión creo que eso distorsiona la discusión. Yo creo que son necesarios los dos, el fondo público y los fondos privados. ¿Por qué razón? Porque si todos los colombianos estamos en los fondos privados, las pensiones son muy bajas. Pero si todos los colombianos estamos en el fondo público, el gasto del gobierno es muy alto. Tenemos que buscar ese equilibrio. Los dos regímenes deberían subsistir conjuntamente y no tener esos extremos de cerrar a Colpensiones o cerrar a los fondos privados, porque los dos extremos son insostenibles. Tenemos que buscar la mejor combinación de los dos. Tenemos a esta hora de la mañana más participación de nuestros televidentes por Twitter. Dice, si el gobierno quiere que la contratación sea por horas, deberían establecer tablas de tarifas de pago mínimo de acuerdo a la actividad económica y al tipo de servicio a prestar, técnico, tecnólogo, profesional. Dice Monique. Exactamente, yo creo que ese punto es muy importante, por eso es necesario, lo que está diciendo esta televidente es básicamente adaptemos la legislación, pongamos la legislación adecuada, pongamos unas tablas, hagamos unas tarifas y obviamente hagamos que se cumpla esa ley. Pero como ahora tenemos una legislación tan rígida, muchos trabajadores que ya trabajan por horas están por fuera del sistema y no están construyendo su futuro. Bueno, pues ustedes lo han escuchado, han por supuesto, tenido la oportunidad de ver otro punto de vista frente a todo esto que se está debatiendo, un tema que está al rojo vivo, todavía falta mucho camino por recorrer, que esto se debata y discuta en el Congreso de la República, en fin. Mauricio Olivera, quien es el director de Econometría Consultor, muchas gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana aquí en Noticias Caracol. Gracias por la invitación.